A ver. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Hoy tenemos una sesión larga, entonces hay que ir adelantando. La verdad es que la sesión anterior, entre que esperamos, me parece que ustedes tuvieron una situación peculiar en Ecuador, ¿verdad? Con respecto a que creo que se cayó una avioneta o alguna situación delicada en su país, que espero que esté todo mejor, Sí, en pero Guayaquil. sí, en Guayaquil, ¿verdad? Entonces, Ajá. bueno, por esa razón nos atrasamos un poquito, pero hoy sí me encantaría que comentáramos varios de los aspectos que vamos a ver hoy, que es muy interesante. Si recuerdan, estuvimos platicando acerca de esta parte de coaching y lo que había que aportar a nuestro capital humano, ¿no? Y entre ellos hablábamos qué importante es alinear esos conocimientos que tenemos de ventas y de mercadotecnia, no solamente a nuestros equipos de trabajo, sino a nosotros desde la perspectiva gerencial. Hoy vamos a hablar, nos quedamos por ahí todavía un poquito cortos acerca de lo que son los arquetipos de contenido, que es un tema muy interesante, que hay que tomarlos en cuenta. Vamos a terminar de fundamentar esa parte para entrar, ¿cómo se llama? De lleno a nuestros otros temas, ¿correcto? Entonces, bueno, déjenme platicarles. Habíamos estado hablando de la importancia del contenido que tenía en cualquier estrategia en marketing. Y es que hoy, estimados, realmente nos basamos en estas estrategias como para poder tener mayor clic, ¿no? Mayor engagement, mayor, podríamos decir, química con aquellos que se encuentran en este universo digital, que no nos conocen, que a lo mejor les somos ajenos en cuestión de registros de nuestra marca y de posicionamiento, pero que tiene necesidades súper específicas y que está buscando las mejores opciones para poder resolver todo este tema de sus necesidades y de los productos o servicios que está buscando en ese mercado. Y la única opción que tenemos de poder diferenciarnos de nuestra competencia, de decirle a la gente, mira, acércate, yo soy la mejor opción que te ofrezco tanto en productos como en servicios, pues es tener una gran calidad y cantidad de contenido y tenerla súper acorde y contrastada a la multiplicidad de canales que podemos tener. Habíamos estado hablando que podemos tener muy buenas propuestas, correcto, a nivel de estrategias, pero si estas no están alineadas al tipo de canal, que seguramente vamos a observar cuáles son sus limitantes, cuáles son sus características, pues resulta que la verdad es que no todo se puede exponer para todos y en los mismos canales. Eso significa hablábamos la sesión anterior que no debes de casarte con un solo anuncio publicitario y que debes de observar perfectamente bien la estructura de dónde lo estás publicando. No es lo mismo tener alguna clase de contenido dentro de tu página web que a lo mejor en tus redes sociales. Y dentro de ese cúmulo de tus redes sociales, pues no es lo mismo publicar para Facebook que publicar para TikTok, que publicar para Spotify. Como pueden observar, cada una de estas plataformas pues tiene públicos diferentes, con características peculiares muy diferentes y que también debes de acercarte de acuerdo a la estimulación que la propia plataforma te permite exponenciar. Dentro de estos contenidos hay una selección de elementos o de factores que se les denomina arquetipos de contenidos y son básicamente distintos marcos estratégicos de los cuales nos basamos para poder producir contenido, ¿ok? Entonces, el contenido que no tiene una estrategia se llama improvisación y las improvisaciones, queridos míos, por lo general no funcionan, ¿correcto? Todas estas estrategias, toda esta generación de información, de elementos significativos que van a ser altamente seductores, que van a ser muy atractivos, que responden las preguntas de quién es mi cliente potencial, qué necesita, cómo puedo ayudar a solucionar esos problemas o esas necesidades, ¿ok? Pues van muy alineada al objetivo principal de mis objetivos, ¿ok? Para empezar, yo estoy haciendo contenido para qué, o sea, debo de tener eso súper fundamentado, ¿no? Lo necesito para poder vender más, lo necesito para poder posicionarme mejor o para que me encuentren más rápido o para que confíen más en mí. Si ustedes se fijan, el contenido para cada uno de estos aspectos es muy diferente, ¿no? Para algunos quizás será meramente educativo,
Para otros será posicionarme como el mejor mentor y la mejor opción en el mercado porque estoy proyectando una calidad de excelencia en mis servicios y en mis productos, ¿ok? O quizás mi estrategia radique su efectividad en lograr ese equilibrio absoluto en los metabuscadores para poderme posicionar tanto de manera orgánica como por pautas o por este tráfico pagado en los primeros lugares de popularidad para que la gente al momento en que teclee cualquiera de mis palabras clave, sea yo la primera opción que encuentre dentro del mercado, ¿no? Entonces, así vamos a observar que tenemos distintos tipos de arquetipos de contenido. Y el primer marco estratégico es aquel que se le denomina promotor. Como su nombre lo dice, pues no tiene otra finalidad más que promocionar, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser los mejores elementos para que tú puedas promocionar? Pues finalmente todo el cúmulo de imágenes que ya sabemos que deben de tener ciertas características, ¿no? Esenciales. Las personas que acuden a ti, visualmente hablando, que es uno de los principales canales por los cuales se seduce, pues está buscando contenido gráfico, que en este caso pueden ser imágenes, que tengan las más altas calidades. ¿Por qué? Porque eso atrae, ¿no? Eso habla bien de ti. Eh, Se puede promocionar mediante imágenes, videos, textos que sean sumamente descriptivos, que sean altamente seductores y que sean motivadores. Aquí es súper importante, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado cómo se redactan precisamente estos textos. No es lo mismo decir casa en renta o en venta en tal lugar, ¿no? Que decir, no sé, o sea, hablar con ciertos calificativos que realmente atraigan al espectador para poder denominar a esa casa y además le coloques la ubicación y además le coloques qué tienes cerca, por ejemplo. ¿Sí me explico? Esa composición de texto que atrae más finalmente y que te va a ayudar a posicionarte también, que si lo dejas tan ambiguo, ¿no? Tan poco atractivo, ¿no? Entonces es bien importante saber que existen palabras clave, ¿correcto? Y que pueden utilizarse como estas estrategias de promoción de una manera muy fuerte, porque finalmente los algoritmos trabajan con esta serie de códigos incrustados, que es como traducen todo lo que vemos en el universo digital y que son los que se posicionan más rápidamente, ¿correcto? Recuerda que finalmente toda la estructura no se observa como realmente la estamos viendo nosotros. Una parte es la proyectada y otra finalmente la que lee los códigos de inteligencia artificial y de todo el tema de algoritmos que deben de estar muy bien estructurados para que funcionen. Tenemos otro marco estratégico que se le denomina el de profesor y es aquí cuando nuestro contenido precisamente tiene esa finalidad, ¿no? El poder enseñar a nuestra audiencia a lograr algo que desean, ¿correcto? Es muy útil para utilizar esta clase de estrategias, pues lo que proyectamos en blogs, nuestros artículos, los videos que son altamente dinámicos, que generalmente se manejan desde que estás planeando el storyboard o deberían de planearse desde que estás realizando un storyboard al momento en que creas un video, pues con esa parte de poder expresar una historia que no tiene otra finalidad más que proyectarte esa perspectiva de cómo te sentirías realmente viviendo esos espacios. Si algo que vendan los videos precisamente son las emociones que se suscitan dentro de los mismos y no propiamente esta parte técnica y tan estética, ¿no? Que pudiera visualizarse cualquier prototipo de video convencional. Los que realmente conectan, los que realmente venden, son aquellos que trascienden esos ámbitos dinámicos porque algo te cuentan, porque te hacen sentir como si estuvieras ahí y sobre todo qué experiencias o qué sensaciones sentiría el espectador de estar presente, ¿no? La parte de los ebooks es muy importante. Recuerden, por favor, que toda esta información, como de ebooks, de guías descargables, ¿ok? Todos estos, además que tienen temáticas que finalmente seducen a nuestro tráfico, a nuestros espectadores, porque
pues tienen temáticas que les interesan, ¿no? Por ejemplo, artículos de cómo comprar una propiedad en planos, ¿no? El checklist de cómo recibir un departamento nuevo, en fin, toda esta serie, las reglas de oro de tal tema en específico, como les comentaba en la sesión anterior, que son realmente tan impactantes en el sentido de que hacen reaccionar a nuestra audiencia, pues que te permite obtener esos datos de contacto para poder obtener lo más importante que tenemos y que platicamos la sesión anterior, que es nuestro tráfico propio o aquel tráfico compartido, porque finalmente esa información que nosotros tenemos a bien diseñar de tal manera para que resulte atractiva, a la gente que le gusta la sigue compartiendo y puede ser gran parte de nuestros referidos que acuden a nosotros simple y sencillamente por un contenido significativo que tuviera estas características, ¿no? Y luego tenemos otro esquema que se le denomina el poeta a nivel de contenidos. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Ahí ya no estamos buscando enseñar, no somos meramente promocionales, ¿no? Aquí lo que buscamos es inspirar, provocar grandes emociones, conectar a través de la empatía, visualizar realmente un posicionamiento de marca que nos puede generar la multiplicidad de comentarios, ¿no? Positivos sobre todo, de cómo se han sentido al comprar nuestros productos o al experimentar grandes experiencias a través de nuestros servicios profesionales. La verdad es que este esquema en particular apoya mucho a los anteriores y hace y funge también como un acelerador comercial sumamente importante. Porque ya en sí, y bueno, ya hablaremos de la importancia del posicionamiento de marca, de toda la parte del branding, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo estamos transmitiendo realmente esos valores de marca y si se encuentran o no alineados a nuestro público objetivo y a los productos en sí que estamos vendiendo. Pero la verdad es que esta estrategia lo que provoca es que nuestros adeptos tengan un apego emocional muy importante con nosotros, con nuestra marca, ¿no? Y que además nos generen esa valía, esa posibilidad de expresarle al mundo que somos dignos de confianza a través de sus historias, a través de sus testimonios, en cualquiera de los canales que lo quieras proyectar, ¿no? La verdad es que así como dentro de nuestras páginas web, dentro de nuestras páginas de aterrizaje, la multiplicidad de nuestras redes sociales, los comentarios, los testimonios, las historias son altamente significativas porque llaman mucho la atención y conectan con la parte humana del individuo que tiene un poder de decisión más amplio, ¿no? Por ahí hay quien dice que los aspectos emotivos, emocionales, son el resultado del 80, 85, 90% de la decisión de compra. Sí, efectivamente, porque todos los seres humanos somos menos racionales y somos simple y sencillamente por ámbitos de supervivencia mucho más emocionales, ¿no? Muy viscerales, dice por ahí, hasta cierto punto primitivos al momento de estar realizando esta clase de actividades que nos generan placer y que nos generan reacciones a través de la curiosidad, ¿no? Entonces, esta es una estrategia fuerte, una estrategia que si tú logras realmente pues que la gente, o sea, tener esta estrategia visualizada en la parte de postventa, ¿no? En esta parte de post-servicio, que la gente, por favor, tener como los conductos necesarios para dejar comentarios visibles, que la gente te comparta realmente qué sintió, cuál fue su experiencia a través de esos servicios y esos productos que finalmente pusimos en sus manos. Entonces, no hay que olvidarlo dentro de estas estrategias potenciales. Y ustedes se van a dar cuenta que dentro de estos arquetipos no es que uno sea mejor que el otro. O sea, definitivamente el hecho que tú puedas tener una estrategia integradora, ¿no? Que visualices cuál de estos arquetipos es el más indicado para conectar dependiendo de tu audiencia y dependiendo del canal significativo en el cual estés exponenciando esta clase de factores de comunicación, yo creo que es el éxito, ¿no? Y no es lo mismo para cada persona. Tiene mucho que ver con los valores de tu marca. Tiene mucho que ver con tu público potencial. Y tiene absolutamente mucho que ver
acerca de esa línea editorial y los canales principales de promoción donde desees, ¿no? Finalmente imprimirte de manera masiva, ¿no? Tenemos por aquí otro esquema de arquetipo que es propiamente el predicador, ¿no? Y lo que busca es dar a conocer más de lo que tienes. Son aquellos contenidos que a lo mejor pudiéramos decir que exaltan, ¿no? De una manera muy evidente lo que tenemos, ¿ok? Puede también enseñar, pero predica mejor las ideas que esos ámbitos de profesor, del arquetipo profesor o educacional sobre esa línea, que pudiéramos decir. Aquí hay que tener mucho cuidado. De la misma manera que tú no puedes vender un proyecto con un render que mienta, o sea, puede ser lo hiperrealista que quieras, pero si ese render ofrece más objetos gráficos de lo que realmente le vas a entregar a tu cliente, cuidado. Cuidado porque eso se puede traducir incluso en aspectos legales que pueden incluso tener conclusiones negativas, ¿no? A nivel de una demanda. De la misma manera, queridos míos, el esquema de predicador, si exageras y no te encuentras sobre la línea ética de lo que estás exponenciando a nivel textual, a nivel gráfico, y llega el espectador finalmente a vivir la experiencia de ese inmueble, de esa propiedad y dice, oh por Dios, se ve mejor en imágenes, o la descripción me planteaba un contexto que está fuera de la realidad, cuidado, porque ese mismo contenido que de alguna manera te crea una mayor cantidad de leads por lo atractivo y seductor que es, te puede crear una súper mala fama que se verá reflejado en comentarios negativos hacia no hacia tu persona, lógico, sino hacia tu posicionamiento de marca, que son muy, muy difícil de quitarte posteriormente, ¿no? Dicen por ahí que te llevas realmente un periodo considerable en intentar posicionarte como la mejor propuesta en el mercado, ¿no? Lograr que la gente te identifique, que realmente cuando vea tu imagotipo, cuando escuche el nombre comercial de tu empresa, pues te identifique, ¿no? Identifique tus servicios, identifique el target, ¿no? El nicho específico al que estás exponenciando. Pero se requiere solamente de un solo comentario a veces para tirar una súper buena campaña publicitaria. Hay que cuidar de todo, hay que saber también cómo sobrellevar estos comentarios que no muchas veces son positivos. Y ojo, no estoy diciendo que nos equivoquemos, pero a veces incluso son mala praxis de nuestra competencia. El hecho de que a lo mejor sin haber experimentado una experiencia con nosotros a nivel laboral, ¿no? O a nivel de negocio. Hay mucha gente que busca esas malas praxis, pues, para tirar a la competencia. Se da, ¿eh? Se da mucho. Así como la competencia manda también de repente falsos compradores para ver qué es lo que estamos haciendo, que yo creo que muchos de ustedes los han sondeado alguna vez en su vida. Pues lógico, no hay que estar preparados para afrontar esas situaciones y para proyectar una empresa que acepta, que es tan inclusiva, que los comentarios positivos les ayuda a crecer y los agradece, pero es tan positiva que suman los comentarios negativos para seguir creciendo. ¿Sí me explico? Y eso también, pues la audiencia lo agradece. Y tenemos por aquí otro marco estratégico que es yo creo que de todos el más complicado, y es aquel que se refiere a las creencias limitantes. ¿Cómo vamos a hacer que a partir de nuestro contenido podamos eh, eh, quitarle al cliente esas falacias o esas eh, creencias negativas, ¿no? Acerca del modelo, acerca de lo que ofrecemos, acerca de los clientes mismos, sus falsas creencias, ¿no? Aquellas influencias externas que ellos no pueden controlar, aquellos mitos urbanos, como el hecho de que quizás el contratar una empresa inmobiliaria, pues a lo mejor es sumamente caro y no les va a dar beneficios, ¿no? El hecho de que si no hacen ellos toda la parte operacional de estos negocios, a lo mejor no van a ser tan confiables, ¿no? O, en fin, todas estas creencias limitantes también es súper importante que desde ahí vayamos creando contenido
súper acorde, que nos vaya como manejando el campo finalmente y reduciendo esas objeciones que finalmente nosotros tenemos a bien de manera anticipada, ¿no? Y la obligación de ver, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué mi cliente potencial al momento en que yo oferto, al momento en que yo expongo lo que estoy dispuesto a proporcionar a nivel de mis servicios, ¿por qué no? Y hacerte un listado específico de 20 opciones de por qué no y adelantarte a, ¿y por qué sí? O sea, ¿por qué sí ante esas negaciones? Yo creo que esa es una de las mejores maneras que nos ayuda a prospectar y a estar preparados, como les dije, a dejar un poquito esa situación de improvisación para poder estar preparados ante cualquier situación dentro de estas conexiones con nuestros clientes, ¿correcto? Quiero que sean tan gentiles de tomarle una impresión de pantalla, por favor, a esta diapositiva. ¿Listo? ¿Ya le pudieron tomar una impresión de pantalla a esta diapositiva? Correcto. ¿Qué es lo que quiero que me realicen? ¿Ok? De manera individual. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes me van a seleccionar algún modelo de contenido en la web. Puede ser propio o puede ser de cualquiera de la competencia. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo necesito es que, obvio, ustedes me agregan imágenes, que sea como gráficamente muy descriptivo y me van a hacer un pequeñito análisis. Ahí lo que ustedes me van a colocar es, primero me van a describir las características esenciales del mismo. Cómo es su diseño, cómo es su funcionalidad. Ustedes creen a qué nicho específico, ¿no? Con respecto a la proyección de ese contenido pudiera referirse. Y ojo, aquí es bien importante cuando ese contenido no está debidamente alineado al nicho específico, o sea que tú crees, ¿no? Al momento en que lees esa información, ese anuncio, esa imagen, ese video, y no es coherente con el nicho específico, aguas. Porque puedes tener todos los recursos, pero jamás vas a llegar a la persona adecuada. ¿Me explico? Y hay empresas, hay inmobiliarias que tienen toda la infraestructura para estar en todos los canales, en todas las plataformas, en todos los portales inmobiliarios que tienen videos, que, en fin, la pregunta es, ¿analizaste si ya está debidamente contrastado y alineado al nicho específico? Porque si no vas a tener una gran cantidad de observadores, de gente que pudieran ser embajadores de tu marca, pero no de esa debida segmentación que te indica que es la gente que te puede comprar, esa gente que te va a cerrar una venta o una posibilidad de negocio en el menor tiempo posible. Entonces, esos son los aspectos finos que hay que realmente identificar desde que tú estás haciendo un plan de marketing. Y aquí, por supuesto, que en la siguiente sesión realizaremos una simulación de plan de marketing en forma con una serie de plantillas para que ustedes puedan tener paso por paso, muy bien alineado toda esta clase de estrategias, ¿correcto? Una vez que ustedes en esa analogía ya identificaron esas características esenciales, entonces me van a identificar la línea editorial del arquetipo que utilizan. Es decir, ese arquetipo es nada más promocional, es educacional, ¿ok? Cualquiera de las tipologías que hemos visto, ustedes tendrán que analizar la línea editorial de ese arquetipo utilizado, si son tan gentiles. Ya que lo tengan, entonces necesito que me describan qué clase de sentimientos, ojo bien importante, te genera el contenido. Y aquí es bajarnos a ese nivel de emotividad para identificar cuáles son los aspectos de persuasión sensorial que son los que están actuando en esa estrategia determinada. Ya que los identifiquen, entonces me van a mencionar 5 características que nos parezcan acertadas de esa estrategia y también 5 características que a lo mejor les parezcan incorrectas de la estrategia utilizada. Y puede ser en cualquier y absolutamente sentido, es decir, puedo analizar ese contenido en cuestión formal, en cuestión finalmente de fondo, ¿no? En cuestión de estructura, ¿no?
de equilibrio genérico. En fin, hay muchos aspectos en los cuales ustedes me pueden indicar qué les puede parecer correcto o incorrecto de esa estrategia. Y para concluir, bien importante, necesito que me identifiquen el momento de clímax y mayor conexión con las estrategias utilizadas. Este ejercicio les va a brindar una gran posibilidad de estar muy perceptivos en varios aspectos, desde la perspectiva de la estructura de contenido, el canal propio donde éste se anuncia, la cualidad que tiene para poder conectar de manera sensorial, que absolutamente todos los contenidos van a observar que tienen como las dos caras de la moneda, ¿no? Pueden tener situaciones correctas o incorrectas, pero que si las situaciones correctas son las que predominan y se jerarquizan, bueno, pues es un arma potencial importante. Y por último, jamás olviden que existen 3 momentos cuando nosotros estamos realizando contenido para que este no sea únicamente significativo, sino que también en esos 3 segundos en los cuales estás captando a tu audiencia, los atrapes. Y eso es, debe tener una apertura, debe tener hasta cierto punto una introducción que sea lo suficientemente fuerte para atraparlo, debe de tener un momento clímax y finalmente debe tener un momento de desenlace, ¿ok? Un momento de desenlace. El momento de clímax es aquel donde lo captas, lo seduces, lo conectas. Y el momento finalmente, cuando lo despides, que lo tienes que dejar lo suficientemente curioso para tener una acción sobre ti, es decir, esa llamada de acción que va a generar, que te proporcione los datos, que te regale una llamada, en fin, es tan importante que tengan esos 3 momentos en cualquiera de sus contenidos. Si por ahí te manejas sobre el mismo tono a nivel de contenido, aguas. Porque si esa persona no tiene disposición, o sea, que vaya a lo que va y que ya tenga súper fundamentado que eres tú su mejor opción, finalmente no logras captarlo, ¿correcto? No hay que dejar por ahí dinero sobre la mesa y gente sin atender, sino, obvio, habrá el 60% de esas captaciones que requieran de nuestro trabajo específico para terminar de persuadirlos a que realicen una acción, ¿ok? Entonces es necesario prepararlos y tener nuestras estrategias súper manejadas, ¿correcto? Para poder lograrlo. Ok, entonces esta actividad me la entregan, si son tan gentiles, en una semanita y les subo en plataforma y se los mando también por el chat grupal para que no tengamos problema, ¿ok? Sobre toda la información de este PDF en un rato más se lo subo para que tengan referencias y puedan alienar correctamente su análisis, ¿correcto? Ok, queridos míos, pues entró el momento de hablar. Ya visualizamos algunos aspectos introductorios, ¿no? De qué es el marketing, de qué hay que cuidar, de ciertas estrategias. Ahora vamos a visualizar otros, un segundito. Me dice César, Brenda, ¿nos podría ayudar con un video modelo? Claro, con mucho gusto. No lo traigo ahorita en la mano. César, platícame, ¿qué es lo que te llama la atención del video modelo? ¿Y sobre qué plataforma específica te gustaría visualizarlo? ¿Cómo está, Brenda? Buenos días. Hola, mi querido La César. verdad, o sea, no tengo mucho conocimiento en ese campo, entonces estoy como un poco perdido y entonces sí me gustaría tener más o menos ver un video cómo es el planteamiento. Entonces, Claro. por eso le estaba pidiendo a ver si nos podría ayudar con un video modelo más o menos para analizarlo cómo le hacen el planteamiento y según eso hacer el trabajo. Claro, claro. Con mucho gusto, si te parece bien, César, hoy vamos a hablar de varios canales y de varios elementos importantes de marketing, pero la siguiente sesión, y ojo bien importante, apúntenmele por ahí, queridos míos, la siguiente semana, si son tan gentiles, los voy a ver el día miércoles a la misma hora, si son tan amables, ¿correcto? César, si gustas, puedo comenzar con analogías
no solamente de videos, para que ustedes visualizan cómo podemos crear un storyboard, por ejemplo, cómo tiene que haber esos 3 momentos y sobre todo reflejados en un video de marketing inmobiliario y cómo es diferente quizás el micro video que utilizas a lo mejor en una story que el que proyectas, por ejemplo, en YouTube, ¿no? O en otros canales. Y cómo de verdad conectan más y tener como la analogía de un video que se encuentre pues muy planito sobre la misma línea editorial y veamos los beneficios. ¿Te parece bien, querido César? Sí, sí, Brenda, muchas gracias. Sí, muy de acuerdo. Correcto, lo tengo aquí a mano, ¿correcto? Perfecto. Ok, entonces en esta ocasión vamos a empezar a hablar sobre el neuromarketing. El neuromarketing, queridos míos, es toda una ciencia, ¿eh? Es toda una ciencia y va muy pegadito con la parte de programación neurolingüística que también vamos a hablar. Vamos a platicar de algunos de los aspectos también de marketing sensorial, que son como otras tendencias, ¿no? El chiste es aquí tener como la mayor parte de opciones, esa es la realidad de las cosas, que nos permite finalmente, pues ahora sí que encarar un plan de marketing que sea muy correcto, que pueda calendarizarse, que pueda asignarse correctamente a las múltiples campañas que estemos dispuestos a afrontar, pero que tengamos eso, las opciones y que podamos combinarlas y saber que estos aspectos neuronales, mentales de los individuos que se reflejan en la parte conductual, pues son bien fuertes, ¿correcto? Entonces vamos a hablar, antes que nada, ¿qué pasa con el pensamiento? ¿Y por qué empezamos a hablar del pensamiento? De ese pensamiento que es experimentado a través de los sentidos, queridos míos, porque finalmente todo ese material que nosotros enviamos a nuestras estrategias de mercadotecnia se van a ver reflejados en un proceso de comunicación importante. Ustedes deben de saber que no todo lo que decimos y cómo lo decimos es percibido por los individuos que nos rodean o por nuestras audiencias de la misma manera. Y esto es, queridos míos, porque cada uno de nosotros tiene filtros específicos muy particulares que tienen que ver con el tipo de valores que tengamos, nuestras creencias, los procesos de eliminación y de distorsión y sobre todo generalización de ese contenido informativo que estamos asimilando, ¿correcto? Recuerden que somos finalmente muy visuales, ¿ok? ¿Cómo percibimos? ¿Alguien sabe cómo percibimos este proceso de comunicación? ¿Quién me puede indicar? El ser humano, ¿qué es lo primero que está expuesto, que percibe de su contexto? Visualización de lo Sí, que ves, de lo que proyecta la imagen o el contenido que crea, en este caso, el cliente que quiere este, darse a conocer, ¿no? exacto, sí. Fíjate bien, vamos por partes en proceso de comunicación. Acabas de decir una gran verdad. El ser humano es 100% visual y dentro de esa potencialidad visual, ¿qué observamos primero? ¿Colores o formas? ¿Ustedes qué creen? Yo estoy en un contexto. ¿Qué Colores, percibo? colores, ¿Cómo ¿no? sí? Colores. Ves primero un color. Exacto, exacto, mi querida Dani. Entonces, el proceso mental del individuo, digo, ahorita no hemos traducido esos códigos de comunicación, ese contenido a nivel racional. Simplemente estoy hablando la naturaleza humana. En ese proceso mental, entonces somos muy visuales, percibimos primero color y después forma, ¿ok? Una vez que llega el mensaje a nosotros, entra en un proceso mental en el cual, fíjense, ven, de acuerdo a nuestros valores, a nuestros procesos culturales, a lo que creemos que es conveniente para nosotros, nuestro cerebro elimina lo que no le interesa, distorsiona a su manera, a su perspectiva, el contenido de lo que está percibiendo y lo generaliza. Y entonces ya es codificado, ¿correcto? Entonces ahí entra ese proceso mental
a toda la serie de mapas internos que tenemos. Entonces, el cerebro empieza a dividir las imágenes, los sonidos, las sensaciones, los gustos, los colores, toda esta parte emotiva, y entonces el individuo experimenta ese contenido, ese mensaje dentro de su propia manera de ser, y entonces observamos un cierto comportamiento. Este ciclo, queridos míos, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿correcto? Porque si desde ahí empezamos a estimularlos para capturarlos, es decir, cuando estemos hablando de branding, ¿no? ¿Qué está pasando? A veces nos preocupamos más por la forma que realmente por la parte de las cronías de jerarquía, ¿no? Y luego se nos olvida que finalmente esa parte cromática identifica la parte formal, ¿no? De este posicionamiento visual de marca que tiene ciertas reglas a cumplir. Y ya hablaremos que esas reglas hay que tener mucho cuidado en cuanto a composición, en cuanto a equilibrio, porque cualquier desequilibrio dentro de lo mismo puede hacer que incluso tu imagen corporativa sea visualmente menos atractiva. Y si estoy en un entorno gráfico dentro de Internet y observo que hay otros posicionamientos que a lo mejor no tienen la calidad de tus servicios, ni los productos que tú ofreces, ni toda esa versatilidad de beneficios y de valor agregado, pero me llama la atención más visualmente, quizás sea yo espectador, yo usuario, yo audiencia, quien haga clic primero de manera errónea solamente por seducción visual. Imagínate. Y entonces aquí entramos, ¿no? A esta situación de podernos analizar perfectamente en estos modelos de programación neurolingüística, qué es lo que estoy intentando decir y cómo la gente lo está percibiendo, está funcionando, estoy llegando a la persona adecuada en el momento adecuado, con el mensaje adecuado y el canal adecuado. Son ciertas situaciones que tanto en neuromarketing como en la programación neurolingüística se fija muchísimo para poder percibir dónde está la audiencia efectiva, ¿correcto? Programación neurolingüística, ¿qué lo significa? Programación es la forma en la que la información percibida se transforma, se almacena, se codifica, se transforma en nuestro cerebro para poder generar una conducta. Nos referimos a neuro porque es la manera en la que procesamos dicha información a través de nuestros sentidos, de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Y lingüística porque está relacionado con todos los sistemas del lenguaje verbal, pero también del lenguaje no verbal, para poder codificar, organizar y atribuir todos esos significados a nuestras representaciones internas y externas del mundo. ¿Ok? La verdad es que el marketing te transforma, los productos que utilizamos, el diseño, las estructuras, hacen que los individuos tengamos cambios conductuales significativos. El tema aquí es, ¿cómo vas a generar esas estrategias para llevarlos a los puntos específicos donde los necesitas? Y sobre todo, a que tengan ese comportamiento de reacción necesaria para que puedan tener esa acción de encontrarte, de llamarte y de identificarte. No hay que olvidar jamás que somos seres totalmente biológicos, psicológicos y socioculturales, ¿correcto? Y que tenemos filtros lingüísticos, emocionales y corporales que hay que cuidar definitivamente. La programación neurolingüística en nuestra venta inmobiliaria, pues traduce eso, ¿no? Mente, lenguaje y programación. Lo más importante de esta clase de estrategias es precisamente cómo grabamos esas experiencias en nuestra vida diaria de acuerdo a lo que vivimos, de acuerdo a lo que escuchamos y de acuerdo a lo que sentimos en el contexto. Cada uno de nosotros tiene una reacción diferente de acuerdo a estos elementos y a su historial de experiencias que he tenido a través del tiempo, ¿ok? El modelo de comunicación nos permite rastrear las experiencias humanas para poder comunicar eficazmente y lograr cambios en las personas, ¿ok? Que nos puedan garantizar mejores ventas. Por eso hablamos de ciertos arquetipos, por eso hablamos finalmente de cómo podemos transformar esas falsas creencias,
de cómo podemos posicionar adecuadamente nuestros valores de marca y decirle a la gente, hey, yo soy tu mejor opción. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues ya hablamos que la parte del lenguaje para poder vender más es súper básica, ¿no? El lenguaje verbal y el no verbal que van de la mano. Hablamos de técnicas finalmente de orden digital que van alineadas perfectamente a la parte offline que no debemos de olvidar, ¿no? El hecho de poder utilizar argumentos adecuados en cualquiera de sus manifestaciones, el hecho de poder modular nuestro tono y nuestro timbre de voz cuando nos encontramos con nuestros clientes potenciales, el hecho de simplificar los procesos de la comunicación sin restar la parte significativa, el hecho de mostrar un comportamiento natural, ¿no? Podemos ser los mejores vendedores, ¿correcto? Pero recuerda que siempre el secreto es ayudar, buscar ese paralelismo de vender sin vender, porque ya platicamos lo importante que es que el cliente realmente sienta ese acompañamiento que le brinda la mejor experiencia, ¿no? Dentro de nuestros servicios profesionales y que la venta es la garantía de una consecuencia de haber hecho perfectamente bien nuestro trabajo, ¿ok? Cuando nosotros no nos comportamos de esa manera natural, que estamos muy acartonados, que estamos como muy cuadrados a la representación de speech, que no somos creativos, que no nos encontramos con esa flexibilidad de llegar a los niveles más profundos realmente de nuestros clientes, pues existe una barrera conductual muy importante porque el cliente es demasiado perceptivo y sabe que lo único que quieres es vender. Entonces es bien importante este comportamiento natural para que las cosas se optimicen. El evitar repeticiones, ojo, si no es una estrategia, porque también hay estrategias de mercadotecnia que de eso se basan, ¿no? En las repeticiones hasta que lleguen a los niveles de inconsciencia y subconsciencia del individuo y que muchos de nosotros hemos experimentado quizás con productos en el mercado, con campañas políticas, ¿no? Donde a lo mejor odias la canción promocional del eslogan, pero es tan repetitiva que a lo mejor llega un momento en que te lo grabas. Sin embargo, en los procesos de lenguaje, cuando estás, sobre todo en los primeros procesos de comunicación, donde la primera impresión es la que cuenta, esos segundos tan importantes que tenemos de negociación y de experimentación con nuestros clientes, pues hay que evitarlas, ¿no? Por favor, que nuestro contenido, nuestro lenguaje, nuestro texto siempre genere deseos, siempre genere curiosidad. No hay nada más frustrante en esta vida que lograr empatía o que no lograr ningún tipo de reacción a la gente que nos rodea, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que ponernos a visualizar qué estamos haciendo incorrectamente para que esto no funcione. Seamos realmente comerciales, pero sobre todo, ¿saben qué? Inspiremos confianza. Finalmente, esto no sería comercio si el objetivo principal no fuera tener una retribución económica esperada, ¿no? Una utilidad. Pero realmente, si nosotros lo hacemos por los conductos naturales, aquellos que conducen, que ayudan y pues que conectan, pues yo creo que es muchísimo más fácil. No olvides, si hablamos, por ejemplo, de la programación neurolingüística, esto de manera física, que existen distintos lenguajes que van a beneficiar cuando te encuentres frente a tus clientes. Hablamos, ¿no? De tu proyección general, cómo te vistes, las palabras que dices, en fin, el hecho de que las posturas con las que te conduces, en fin. Recuerda que hay ciertos elementos que nos ayudan a poder conectar más rápidamente con las personas con las que tenemos esta interrelación social. La primera de ellas es la técnica del espejo de acciones, ¿correcto? Si tú te mimetizas con esa exposición verbal corporal que tiene tu cliente, pues resulta que cliqueas, ¿no? Muchísimo más rápido con la persona que tienes enfrente. Se siente en confianza, rompe barreras, se crean situaciones de mayor apertura, ¿no? Si te manejas como en ese espejo de acciones. El hecho, ustedes saben que nosotros debemos de
hablar menos, escuchar y analizar más para ser muchísimo más asertivos, ¿no? Y tener en todo momento esta inteligencia emocional que nos permite conducirnos en todas las situaciones. Pero en esos procesos donde nos encontramos en análisis de nuestros clientes que tenemos enfrente y que estamos tratando de investigar exacta y precisamente cuáles son sus necesidades y las que nos muestran son las reales o profundizar en lo que realmente necesitan, el poder estar asintiendo con la cabeza le atribuye de una comunicación no verbal al espectador que estás poniéndole atención, que estás conectado y que estás interesado y eso hace que de alguna manera no se pierda este canal de comunicación y al final cuando tú tengas esas intervenciones, no pierdas esa valía, ¿correcto? Porque él está observando que tienes toda tu concentración y que de alguna manera estás entendiendo lo que ellos te están transmitiendo. Luego, mucho cuidado con las manos, mucho cuidado con las manos, porque esa ubicación, más bien, esa posición de comunicación no verbal te puede ampliar y abrir precisamente estos canales de confianza porque fundamentas, porque creas valor, porque creas autoconfianza o te puede hacer percibirte como una persona impaciente, una persona que a lo mejor no tiene la seguridad y finalmente recuerda que tú eres el que dirige este proceso de comunicación para lograrlo llevar y seducir hasta los puntos estratégicos donde pueden estar con mayor apertura. Entonces, bien importante, ¿dónde tienes las manos? ¿Dónde las ocupas? Digo, habemos muchas personas que hablamos mucho con las manos, ¿no? O a lo mejor incluso tenemos hasta el mal situación de señalar sin querer, ¿no? Tú sabes a lo mejor, digo, y estás de buenas y estás señalando y estás diciendo, estás retomando, pero a lo mejor levantas la voz y la gente lo pudiera identificar como agresivo. Y aunque es parte de tu personalidad, habrá perfiles conductuales que se sientan impactados y desde ahí pierdas en automático ese potencial de conexión. Entonces, un movimiento sutil, los movimientos que te pueden generar mayor valía, que te pueden hacer percibirte como una persona que tiene ese autocontrol, que tiene esa seguridad. Yo creo que es interesante, ¿no? Bien importante que tengas la planta de tus pies bien fundamentados si estás sentado, ¿correcto? Que no estés con el pie moviéndolo en todo momento. Digo, esas generalidades generalmente las percibimos de nuestros clientes, ¿no? Cuando están muy apurados, correteados, impacientes del contexto donde se desarrollan. Pero nosotros no debemos de perder esa posición y esa inteligencia emocional para saber que las manos y los pies son aspectos tan importantes de nuestra presencia social, porque finalmente somos los que llevamos la batuta, somos los que conducimos, porque somos los que generamos estos ambientes de confianza y es bien importante que lo transmitamos, ¿no? El relajar nuestro cuerpo. La verdad es que cualquier persona que se encuentre enfrente de nosotros se da cuenta de la postura que tenemos. Estamos muy rígidos, ¿no? Estamos como de repente muy cuadrados hasta cierta posición. Somos flexibles, somos naturales, estamos relajados, ¿no? Nosotros nos manejamos en un sector donde precisamente estar en los contextos que aporten, que sumen, que relajen a los individuos, ¿no? El hecho de que te encuentres en un despacho bonito o en estos puntos neutrales donde los procesos de negociación te brinden esa apertura de confianza, ¿no? Es bien necesario para tener estos aceleradores comerciales y no estar teniendo objeciones desde el principio, ¿no? O sea, recuerda que tu cierre de ventas comienza en el primer segundo que contactaste a tu cliente. ¿Estamos de acuerdo? Desde ahí empieza tu chamba, desde ahí tu persuasión, desde ahí la seducción, desde ahí todo el proceso de acompañamiento hasta que logras realmente terminar en la propuesta necesaria para que él diga, sí, te cierro mañana, ¿correcto? Entonces, hay que tomar en cuenta esas comunicaciones verbales y no verbales para hacerlos funcionar como aceleradores comerciales. La apertura de nuestra postura, no es lo mismo estar con los brazos finalmente
cruzados, ¿no? Que hay dos tipos de cruzar los brazos. Aquel que está totalmente así, que indica hasta cierto punto rechazo, y aquel que se toma a lo mejor un codo, pero que no es totalmente cruzado, que a lo mejor lo que te brinda es seguridad, ¿no? Hay muchos estudios en fotografía que ustedes podrán observar que te indican que a lo mejor puedas tomarte un codo de esta manera y colocarte en esa posición de verticalidad para y de alguna manera traducir en confianza, ¿correcto? Y en cierta solidez, ¿correcto? No hay sonrisa que no te abra puertas, ¿ok? El cliente que llega a ti puede venir con todas las situaciones contextuales que quieras, a lo mejor no en la mejor disposición, tiene problemas personales o lo que quieras y mandes. Pero de verdad, el hecho de que recibas a una persona con una sonrisa te abre absolutamente los ambientes de confianza que quieras. Y esto es traducido, queridos míos, no solamente a la parte física, sino mucho cuidado con esas imágenes que subes, que son más potenciales y además le colocas figura humana porque las humanizas y que esa figura humana además tenga estos aspectos de súper sonrisa, de súper disposición a dar la mejor experiencia en el proceso de compra o en el proceso de adquisición de cualquier servicio, ¿correcto? Entonces, es un arma estratégica importantísima, ¿correcto? Por ahí dicen que hay que ocultar cualquier tipo de, no más que nervios, digamos, de situación emotiva que tú puedas tener en estos procesos, ¿no? De negociación. Lo cierto es que se pudieran englobar o resumir en los aspectos de liderazgo, de inteligencia emocional y de persuasión, ¿no? De realizar lo correcto en el momento adecuado y de lograr esas conducciones necesarias hacia los puntos estratégicos. No olviden jamás mantener contacto visual. Bien importante, por ahí ya platicamos de algunos perfiles de nuestros clientes, sobre todo los auditivos, queridos míos, donde quizás el contacto visual no les sea tan agradable, ¿correcto? Los kinestésicos lo aman, los visuales, pues no se diga, su idioma, pero definitivamente a los auditivos tu contacto visual, yo sí soy muy de contacto visual, ¿no? Porque desde ahí lees a la gente. A mí los ojos, aunque la expresión verbal te diga otra cosa, para mí el comportamiento ocular se me hace de alguna manera súper significativo para que puedas escanear y leer una persona. Entonces suelo mucho mantener contacto visual con todos los que me rodean, pero sí he notado que los esquemas de personas que son netamente auditivas no le es muy agradable y ahí tienes que hacerlo de una manera muy sutil, ¿no? Pero pues que finalmente es un método muy importante para lograr esa seriedad y esa versatilidad dentro de nuestros procesos de negociación. Paciencia ante todo, ¿correcto? Ok, jamás olviden que para que nosotros podamos tener cualquier tipo de estrategia, orden neuronal, mental, lo primero que hay que identificar, ok, y escanearnos es el poder que tienen nuestros pensamientos para poder vender más. Todo absolutamente lo que nosotros, dicen por ahí un buen dicho, si se puede pensar, si se puede visualizar, se puede crear, ¿cierto? Y habrá gente que diga que todo se gravita, que somos lo que pensamos. Es por ello, queridos míos, que debemos evitar boicotearnos. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? No crearnos barreras negativas nosotros mismos. Recordar que todo lo que pensamos lo atraemos y siempre pensar en positivo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si estamos como con esas, o sea, situaciones negativas ya las tenemos en la vida diaria, ¿no? Ahí están en el contexto. Pero en la medida en que nosotros tengamos actitud, es decir, eso se traduce en pensamientos positivos, las cosas pueden funcionar de diferente manera y finalmente atraemos los mismos contextos. No o sea, hay por ahí unas falacias que dicen que nada se puede modificar y que lo que debe estar hecho está. Cuando la verdad nos hemos dado cuenta que nosotros mismos somos imanes de quienes nos rodean, de las situaciones que nos rodean,
¿correcto? Y que se pueden manipular, se pueden modificar. Esa es una de las grandes ventajas que tienen los planos mentales. Ojo, los planos conductuales es más complicados modificarlos. De ahí que digan que a lo mejor un hombre, una mujer mayor que tenga cierta personalidad, es muy difícil que cambie que en procesos de edades tempranas. Pero la verdad es que los planos mentales es muy sencillo, correcto, el poderlos modificar. ¿Qué pasa cuando este neuromarketing se aplica realmente a los procesos estratégicos ya dentro de los procesos digitales? Vamos a observar que este proceso de neuromarketing comienza en cada uno del proceso de vida de compra de nuestro cliente a través de sus actividades neuronales que se traducen en ciertas reacciones que tiene dentro de los campos digitales, ¿ok? Y entonces, ¿de qué forma va a analizarlo? Pues a partir de distintos procesos cerebrales que miden las actividades neurobiológicas ante la exposición de estrategias de marketing, en los cuales se pueden medir ciertos indicadores eléctricos de orden neurológico, psicológico o fisiológico. Déjenme decirles que realmente hay empresas de mercadotecnia muy serias, entre ellas, por ejemplo, ViaLab, etcétera, que realmente ViaLab es, por ejemplo, la empresa paralela que tiene Jürgen Klarik, ¿ok? Que ha hecho múltiples investigaciones totalmente cuantificables y cualificables, donde han observado, han puesto a muchos individuos a experimentar acerca de qué es lo que produce cuando está frente a un ordenador y se antepone esa multiplicidad de opciones porque hace clic en un determinado punto, dónde están sus puntos calientes o del calor, qué es lo que hace tener esas tensiones visuales para que el espectador pueda cliquear, ¿no? Esos procesos. Y entonces ha realizado distintos resultados que son algunos de los que vamos a platicar. La verdad es que el neuromarketing, queridos míos, nos va a ayudar a mejorar los recursos publicitarios y a comprender mejor la relación entre la mente y la conducta de las personas. De manera física es muy fácil o por lo menos mucho más factible y predecible poder escanear un cliente. El problema es cuando los tenemos en el universo digital, ¿ok? Porque ahí tenemos que hacernos a la utilidad de distintas tecnologías que radican en la inteligencia artificial, en la utilización finalmente de los algoritmos que se basan en estos códigos incrustados, que son la manera como pueden leer y sondear los procesos de navegación de las audiencias, ¿correcto? Entonces, recuerden ustedes que habíamos platicado de esta parte inconsciente, que es la responsable de los procesos de compra visualizados, ¿no? Con este proceso de la cultura de los tres cerebros, neocórtex, límbico y reptiliano, precisamente, en el cual los dos inferiores, límbico y reptiliano, pues son los encargados de básicamente del 85 al 95% de compra, porque son aquellos que son por su naturaleza mucho más emocional y perceptiva, no consciente, y que se refieren a los aspectos de supervivencia y de instintivo. Y es realmente muy poquito, en muy poco porcentaje, ¿no? Casi un 15% o de un 15 a un 5% realmente los que actúan de manera racional. Entonces aquí entramos realmente en el proceso de a quién queremos venderle, a la mente, ¿ok? O a la gente, ¿no? Que en este se traduce muy sencillo. Ataquemos a esos niveles subconscientes y si te estamos diciendo que los puedes atacar o los puedes captar muchísimo mejor desde la parte emotiva, ¿no? Desde aquellos aspectos donde les puedas ayudar en sentido de supervivencia, ¿no? Sus miedos, pues es más fácil crear sobre esa línea editorial precisamente las estrategias que sean muchísimo más positivas. Y sobre todo, en esos 3 primeros segundos, donde la gente está navegando y le atrae algo, ya sea por nombre, ya sea visualmente, o porque el algoritmo funcionó, ¿no? Porque lo estás pagando y te ubica en los lugares, en los momentos y en el espacio gráfico ideal
donde el espectador te va a encontrar, ¿correcto? Son como esas tres elementos, ¿correcto? Entonces, vamos a observar que el neuromarketing nos facilita, nos mejora la creación, la comunicación, el intercambio de acciones, de servicios y productos que puedan tener un valor específico entre grupos o nichos específicos para que podamos descubrir también mediante estas tecnologías cuáles son sus necesidades más esenciales, ¿correcto? Y que lo vamos a ver como muy alineado a la parte conductual de los espectadores y el por qué toman esas decisiones. Todo eso traducido en procesos de comunicación, de diseño de plataformas, de productos, de servicios, de precios, de branding, de posicionamiento y finalmente de canales y ventas. Fíjense bien, ¿ok? Estas empresas que yo les había comentado que se dedican a hacer estudios muy serios, pues se encuentran analizando todo este universo digital, ¿no? Analizando propiamente la reacción de los consumidores, ¿ok? Fíjense bien, quien tiene el conocimiento tiene el poder para saber cómo encausa correctamente los procesos de estrategias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que analizan mediante todas estas tecnologías y estas lecturas de algoritmos, ¿no? ¿Cómo se comporta la gente desde aspectos conductuales, emotivos, dónde coloca la atención, qué tanto retiene la información con la cual se le está bombardeando, y qué es lo que está causando precisamente esa publicidad en las experiencias de usuario que tienen un servicio o un producto, ¿no? Nosotros leemos, ya sabemos, ¿no? De izquierda a derecha, de la parte superior de cualquier documento, y de esa manera vamos barriendo de alguna manera todas las situaciones. Si esto que tenemos en la primera opción, en la primera gráfica, ¿no? Perdón, en la primera imagen, ustedes van a observar cuáles son los puntos rojos o los puntos de calor donde generalmente una audiencia, un valor, coloca primeramente su visión, ¿ok? O sea, en el primer punto, ¿no? Después se va a ir para acá, puede ser que visualice estos textos y después se regrese. Generalmente los niveles inferiores ya no les presta atención. Es por ello que todas estas campañas de posicionamiento como Google Ads, etcétera, pues lo que hace es posicionarte estratégicamente en esos puntos. Por eso funcionan, además de filtrarte y hacerte visible para la clase de perfiles que son los que necesitas realmente que les llegue tus mensajes, tus anuncios, ¿no? Tu visibilidad. Observen, por ejemplo, esto es como una estrategia netamente de posicionamiento. Pero, ¿qué pasa en cuestiones de contenido y de marca? Podemos tener el producto que ustedes quieran. En este caso es un producto de bebé. Tenemos un contenido que tiene la parte textual con ciertos títulos que tienen cierto énfasis. ¿Por qué observamos que tienen énfasis? Porque la tipografía está muchísimo más peraltada, tiene una escala mayor. Y luego tenemos ahora sí lo que es el fondo realmente de ese texto con una tipografía que es muchísimo más chica. Observen ustedes cómo absolutamente todos los elementos compositivos que tenemos en estos procesos de comunicación influyen. De la misma manera que si tú estás utilizando cualquier sistema SMS y resulta que escribes con mayúsculas, ¿qué cree la gente? Pues que a lo mejor que les estás gritando. Si te das cuenta cómo podemos traducir ciertas emociones también a partir de la cuestión textual. Entonces, si empezamos a analizar, fíjense bien, este anuncio publicitario que se va más bien por el rol de movimiento de las emociones, posee una imagen de un infante que además tiene la visión, fíjense bien, la vista proyectada hacia el texto de la misma. Si yo tuviera ese mismo bebé volteando hacia cualquier otro lado, quedaría como secundario. Pero fíjense ustedes cómo incluso, ¿no? Esto pudiera ser no sé, una promoción de mi proyecto inmobiliario y a lo mejor en lugar de un bebé tengo una familia o tengo ciertos individuos, pero si esos individuos están volteando a ver hacia el entorno donde están experimentando esa experiencia, resulta que son muchísimo más fuertes, ¿correcto? Entonces, son detallitos pequeñitos que hay que tomar en cuenta
y que nos permiten gestionar todos y absolutamente los recursos que están destinados a los procesos de mercadotecnia, pues para mejorar los procesos de visualización y sobre todo de proyección empresarial que podemos tener. Hay que hablar sobre una parte importante que es el amor y el neuromarketing, queridos míos, ¿ok? Dice por ahí, ¿no? Albert Einstein, si quieres resultados distintos, no siempre hagas lo mismo, ¿correcto? Y es por eso que hay que tener una versatilidad por todos lados. Mi labor aquí es decirte que no todo es tecnológico, ¿correcto? O sea, lo más simple es captar a gente, esa es la verdad de las cosas, porque la tecnología, las estrategias para poder generar una campaña publicitaria, te las dan las herramientas de las múltiples plataformas. Pero aquí lo importante es cómo estás creando ese contenido de valor significativo, cómo te estás proyectando para que realmente puedas tener esa proyección masiva. En esta vida, señores míos, para poder decidir de manera instintiva, tenemos solamente 4 opciones. O repites hasta que te grabas en la memoria de tu espectador, o sorprendes con esos aspectos de innovación, o seduces y enamoras, y entonces tienes esos procesos de captación inmediata, ¿o qué crees? Le eres indiferente y te olvida, ¿verdad? Sucede, ¿correcto? Dice por ahí Zizek, no ámame sin preguntas que yo te amaré sin respuestas. Cuando te enamoras, fíjate bien, se activan más de 30 áreas diferentes del cerebro, ¿te das cuenta? Áreas que van acompañadas de 2 neurotransmisores. ¿Y qué son esos 2 neurotransmisores? Amo a la fea. Ahorita vamos a ver qué es la fea. La fea no es otra cosa que la feniletilamina. Y es esa sustancia implicada en el enamoramiento que también produce dopamina, que es esa sensación de deseo y de placer, de lo quiero y lo necesito. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, cuando yo te digo seduce y enamora a tu cliente, es que realmente en la proyección de esas estrategias no te bases en lo que toda la gente hace, ¿sí me entiendes? En colocar anuncios bonitos, anuncios que tengan esas fichas técnicas perfectas, que sean altamente comunicativas, sino de aquellas que realmente enamoran y hacen reaccionar a tus clientes, ¿correcto? A veces basta una sola imagen y por ahí un eslogan para decirle a la gente, te quiero aquí, cómprame ya, ¿correcto? Sin que tengas tanto rollo, sin que tengas tanta situación. Mitos del neuromarketing y las neuroventas, queridos míos. En el neuromarketing tenemos reglas universales. Falacia total, ¿correcto? Desde que lo visualizamos como una técnica y una estrategia mental, tenemos esa flexibilidad de que las reglas, aunque están, pudiéramos decir, indicadas, pueden transformarse en el momento que queramos. ¿El neuromarketing es muy simple de aplicar? No, no es muy simple de aplicar. ¿Cuándo es simple? Tan sencillo como esto. Cuando conoces perfectamente bien a tu nicho específico, de cajón, y cuando conoces la multiplicidad de tus productos y sabes, sobre todo, su valor agregado, ¿ok? Realmente lo que ¿cómo podríamos decirlo? Si tú no conoces tu producto y no conoces hacia quién es el que te lo puede adquirir o comprar, Dios mío, desde ahí la estrategia carece de peso y carece de logística. Entonces, sí es simple de aplicar si conoces esos 2 parámetros. Y ojo, otra falacia muy importante es, el cliente siempre es el de siempre. Obvio que no. Incluso manejado el mismo nicho en específico, cada uno de nuestros clientes es diferente, ¿no? Es individualista, es un guante a la medida. Y la misma estrategia que te funciona para una persona no te va a funcionar para otra. Por eso debemos de ser flexibles, por eso debemos de adelantarnos esos no y tener bajo la manga siempre esa carta para poder sobresalir en cualquier situación que a lo mejor nos saque de control y requiera medidas extremas. Hay que hablar acerca de un marketing
que a veces creyera que solamente puede aplicarse de manera física y no es solamente física, también puede manejarse de manera contextual, muy importante, y es el marketing, queridos, de los sentidos, ¿no? Y no es otra cosa más que la estimulación sensorial utilizada como estrategia de persuasión, ¿correcto? Se basa prácticamente en las emociones conductuales que buscan facilitar los procesos de compra o de servicio a través de distintos estímulos, ¿no? De nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato y el tacto. Ustedes han llegado, por ejemplo, a un open house, quizás, ¿no? Donde el contexto tenga un sistema de aromaterapia. ¿Quién de ustedes conoce los sistemas de aromaterapia aplicados al marketing? Yo, Platícame, Dani. justamente lo tiene una amiga mía. Tiene una Ok, empresa de marketing olfativo. qué lindo. Sí, se llama Sensia. Lindo. Si yo te Ah, preguntara, Dani, ¿a qué tendría que oler quizás una estancia para ocuparse realmente en un open house donde vas a recibir mucha gente para que conozca tu casa tipo y que quieres transmitir ese olor, que sea un ambiente, no sé, muy hogareño, no sé, ¿a qué debería de oler ese ambiente? ¿Qué vende? mm, No sé, podría ser fresco, Ok, pudiera ser fresco. porque nosotros tenemos aquí el clima tan caluroso que siempre Ok. necesitas llegar o sea, si llegas a un lugar y hace sol, ya no te dan ganas ni de verlo, o sea, el calor que hace, siempre, o sea, siempre como que uno dice que esté el aire prendido, por decir, cosas así. Sí, 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 por supuesto, Entonces sí. tuviera que ser a fresco o a limpio. A fresco, sí, lo fresco y lo limpio siempre, siempre vende, ¿no? O de las fragancias, así como alguien dirá, por ejemplo, hay aspectos, por ejemplo, la cocina, los baños, que si huelen a lavanda, que si huelen a cítricos, ¿no? Te da precisamente esa sensación de frescura o de limpio, ¿no? Y a lo mejor si fuera, qué importante esta parte que dices de tu clima, ¿no? Guayaquil, que es súper cálido, pero si fuera frío, a lo mejor un olor a café, ¿no? Que te Sí, haga sentir como más cálido, más. más cálido, etcétera, funciona súper bien. Queridos míos, ustedes este marketing sensorial lo han observado en la multiplicidad de productos comerciales que nos venden. No sé si ustedes han llegado a observar que de repente llegas a una tienda de marca, de ropa X, no voy a decir cuál, pero tiene un olor en específico. Tú hueles sus productos y tiene un olor específico. Y si vas a 20 tiendas de la misma marca, todos los productos y el contexto te va a oler igual. Hay gente que utiliza precisamente en los aires acondicionados esta clase de esencias o donde puedes tener esos medios de dispersión para tener impacto directo acerca ¿cómo se llama? De la parte de conexión total, ¿no? De sensorial con los individuos. Y funciona, ¿cuál es el secreto? No utilizar los elementos aislados, sino sumarlos, ¿ok? Que esos espectadores porque tenemos poco tiempo para captarlos, para poder acelerar esos procesos de compra. Entonces, si tú lo bombardeas con una buena estrategia desde la perspectiva tecnológica y en la visita física con la multiplicidad de aspectos sensoriales, pues resulta que él se relaja, tiene esa apertura y está más dispuesto a poder tener esos cierres de venta, ¿no? El chiste es aligerar el camino, ampliar esos procesos de apertura, seducir, seducir, enamorar, para que tengamos las menores objeciones con ellos, ¿no? Lo ideal es buscar que ellos tengan una experiencia sensorial que sea única, que implique que pueda asociar esos valores positivos con nuestra marca, ¿no? A través de esas experiencias sensoriales. Hay que evocar emociones, recuerdos, despertar la imaginación, en fin, todos esos aspectos que lo volvemos a fundamentar
con esos aspectos de curiosidad, ¿correcto? ¿Qué ventajas tiene el marketing sensorial? Uno, Es como el perfume en las personas, perdóname. Es como el y perfume en Dani, las personas que te recuerda a esa persona. qué importante esa parte, ¿eh? Y de verdad, es que el poder mental, que yo creo que es más fuerte el poder olfativo, Dani, que incluso el visual. ¿No pudieras decir esa parte? Sí, porque te recuerda. Absolutamente. Pasa el perfume, recuerdas a la persona y volteas, la reconoces, pero antes ya conectaste y realmente te hizo recordar a esa persona. Es Y si súper no te fuerte. acuerdas de ella, si es que no es esa persona la que tiene ese perfume, esa fragancia. La traes a tu mente, es cierto, Ajá. tiene un poder impresionar. Entonces, fíjense bien, podemos tener mejoras en nuestras cifras de venta, ¿no? Dicen por ahí que estos aspectos de marketing sensorial pueden incrementar hasta el 30% nuestras ventas, ¿eh? Dependiendo del canal de promoción y la experiencia sensorial específica ocupada. Ahora, yo les preguntaré, ¿esta técnica, ustedes creen que solamente puede ser física o la puedo traducir de manera contextual también? ¿Cómo invitarían a ustedes mediante un texto? Fíjense bien, denme un ejemplo a experimentar con los sentidos. ¿Qué palabras clave utilizarían para que experimenten la sensación visual, auditiva, gustativa u olfativa? La palabra sensación también puede funcionar. Ven y experimenta. Ahí ya estás estimulando la parte de sensaciones, ¿no? Si yo quisiera visualizar una sensación olfativa, ¿con qué palabra clave utilizaría? Perdóname, ¿qué? Si yo ¿Qué dijiste? quisiera contextualizar o más bien colocar textualmente una estimulación olfativa, ¿cuáles serían mis palabras clave? Aroma. Claro, ven a percibir el aroma de la naturaleza en contacto con X, ¿no? Si Ujú. fuera a lo mejor gustativa, Te ofrecemos los mejores sabores. ¿Qué? Ven a Sabor. probar. Ajá. ven a Probar. probar. Fíjense qué Degustar. importante. Con la palabra clave, ven a probar, a lo mejor no es exactamente, ¿no? Que venga a probar la casa o venga a probar X, pero ya estás estimulando ese canal. ¿Ok? Ven a probar, ven a distinguir, ven. O sea, observen cómo las palabras, incluso que ocupamos en los anuncios, puede trascender este marketing sensorial. O sea, no hay limitantes, ¿me explico? Y estamos atacando subconsciente e inconsciente de los individuos. De ahí radica el poder de las palabras clave, queridos. Las palabras clave que ocupamos cuando hacemos la constitución de nuestro anuncio, que se va a posicionar, ¿no? Como tal, en un metabuscador, etcétera, radica en el límite de estimulación sensorial que podemos tener. No es que sean palabras de moda, o sea, son palabras que describen perfectamente y califican nuestros servicios y productos, pero que además estimulan en todos los sentidos, ¿ok? A tomarlo súper en cuenta. Entonces, el marketing sensorial conecta emocionalmente con el usuario, sustituye las ventas racionales para poder crear estas experiencias que evocan emociones y que permiten asociar esos valores positivos de nuestra marca y nuestro servicio. Desarrolla nuestra identidad de marca, ¿ok? Porque le da cuerpo a esa identidad de marca, la enriquece con esos elementos visuales y auditivos. No es lo mismo tener elementos comunes que ya enriquecido con estas características o estos factores que sí o sí deben de tener desde la parte del branding utilizado, ¿no? Y que tengan esta perspectiva, ¿no? De ofrecer una experiencia única para los usuarios. ¿Por qué? Porque pues le va a dar valores diferenciados, porque te permite recrear experiencias únicas que son muchísimo más dinámicas, más inmersivas,
y crear valor agregado, ¿no? Finalmente, de lo que no tiene nuestra competencia. Dicen por ahí, por ejemplo, que hay algunos, vamos a situar algunos ejemplos de marketing sensorial ya aplicados a estrategias. El primero de ellos son los jingles, ¿ok? Son estimulaciones auditivas, ¿no? Que se basan en algún prototipo de piezas musical, ¿no? Que forman parte de esa identidad de marca y que aportan un gran valor a las empresas que lo usan, ¿no? Tiene su chiste el poder disponer de un sonido específico que pueda darte esa credibilidad y ese posicionamiento, bien o porque tenga un eslogan cantado dentro de su totalidad o solamente ciertos sonidos específicos que al momento en que la gente realmente los escuche, piense en ti, ¿no? En el sentido de posicionamiento de marca. Y si aún no lo tienes, queridos míos, piénsenle por esa parte estratégica. Ya conocen tu imagen empresarial, ya conocen tu logotipo, tu imagotipo, en fin, ¿no? O sea, ya puedes identificarte en el mercado. Imagínate qué importante que además, cuando ellos no te vean, solamente por escuchar una tonada, ¿ok? O un jingle en específico, puede identificarte. Y que puedas estarlos estimulando. Hey, aquí estoy presente, ¿me necesitas? La música ambiental también, ¿no? Pueda ayudar a mejorar las experiencias de compra. Ojo ahí que hay que ser como muy sutil, muy universal, porque pues finalmente la parte subjetiva de que todos tenemos gustos diferentes, ¿no? Entonces hay que tomarle en cuenta el marketing visual referido propiamente a la parte de ambigramas posicionados en toda la parte de brandeo que vamos a tener a bien analizar, ¿no? En cuestiones de fondo y forma bastante fuertes. Los marketings olfativos, que eran los que platicamos, que la verdad es que crean experiencias únicas y te permiten tener contextos más inmersivos a nivel inconsciente que resulta muy difícil de olvidar. Entonces, por eso son tan potenciales, ¿no? Porque conectan realmente súper fuerte. El marketing táctil, ¿no? Cuando tú tienes esas persuasiones a que el usuario experimente, toque, viva, ¿no? Pues la verdad es que esta clase de marketing contrarresta cualquier tipo de efecto negativo que puedan tener las objeciones de tu cliente, porque son tan fuertes a nivel experiencial, más bien a nivel de, perdón, de experiencias que le quita, o sea, inhibe, minimiza esos aspectos de objeciones, ¿no? El marketing gustativo. Bueno, estos son como que realmente pudiéramos decir opciones paralelas, ¿no? El hecho que invites a probar una cata quizás de café en tu open house o que, en fin, son otras propuestas porque dicen por ahí que nosotros recordamos el 20% de lo que probamos, ¿no? Entonces, pues es seguir sumando a esos procesos de posicionamiento, de apertura, de ampliar los ámbitos de confianza que podemos tener dentro de estas experiencias de negocio, ¿correcto? El marketing sensorial digital, que es esa actividad kinestésica que tenemos dentro de los planos digitales. Esos planos digitales, digo, es muy fácil lo que habíamos platicado, ¿no? O sea, tener experiencias kinestésicas si esas personas o esa audiencia está físicamente presente. Pero cuando nos referimos al marketing sensorial digital es de qué manera estás creando tus estrategias para que tengas puntos clave que te indiquen esos call to action, esas llamadas a la acción, que no se pueden ubicar en cualquier punto, tienen que estar en esos puntos calientes que vimos en las imágenes, donde el espectador realmente tiene los primeros contactos visuales, si no se pierde dentro de su navegación. Entonces, bien importante, ¿cómo estás exaltando todos sus call to action? Con partes estructurales de posicionamiento, con elementos cromáticos que llamen su atención, con objetos dinámicos de ventanas emergentes que salgan en determinados puntos estratégicos, hay que tener ese marketing sensorial digital dentro de nuestras propuestas, ¿ok? De manera digital también podemos utilizar el eye tracking o el face reading, ¿no? Que es ese seguimiento ocular para ver dónde fija la atención nuestro cliente, o es el reconocimiento de esas microexpresiones faciales para poder detectar emociones, o el GSR, que es esa respuesta galvánica incluso de la piel,
que te indica el impacto emocional que puede tener cualquier persona ante un estímulo, ¿correcto? Entonces, podemos tener distintos elementos, como ya los platicamos, la mirada, los colores, la velocidad, la rapidez con la cual expresamos ese significado. Hoy por hoy, casi todos los contenidos se desenvuelven bajo la línea de un storytelling, de esas historias contadas. La fijación o la modificación en los precios, ¿no? Que es simple que a veces la diferenciación de un centavo, ¿no? No es lo mismo a lo mejor tener 15 que 14.99, ¿no? Por ejemplo, situaciones de ese tipo a nivel de precios que el cerebro los detecta como menor, ¿no? Aunque esos rangos entre uno y otro sean súper mínimos, pero sin embargo, nuestros espectadores siempre lo notarán como más benéficos para ellos, ¿no? La ubicación de los títulos, las opciones de pago, los beneficios, las facilidades que puedas tener, traducidos en distintas estrategias, ¿no? Los distintos gatillos mentales, las pruebas A y B, que no tengas solamente un solo resultado, sino que puedas dentro de 2, a lo mejor anuncios diferentes, ¿correcto? ¿Cuál está funcionando mejor? Recuerden que todas estas estrategias, finalmente, cuando no tienes ese registro histórico, pues nos basamos en prueba y error. Y no puedes basarte en resultados si no tienes más de una opción. Entonces, pensemos en anuncios diferentes. El anclaje de precios, ofrecer valor agregado a lo que ya estamos ofertando, dominar el arte del storytelling, la repetición como estrategia y el poder de la forma y la psicología de color, como lo hacemos en cualquier tipo de branding. ¿Dudas hasta ahorita, queridos míos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? Me ha encantado esta clase. Padrísimo. Vamos a hablar un poquito acerca del marketing digital, ¿vale? Ok. ¿Pueden ver mi pantalla, queridos míos? Sí. Ok. Ya observamos algunos elementos que son paralelos y que nos sirven de base para seguir, obviamente, sumando. Ya cuando lleguemos al apartado de plasmar en esas plantillas de plan de marketing que les voy a proporcionar y que van a trabajar de manera grupal, pues necesito que tengan una versatilidad de opciones y que no solamente me indiquen quizás las que están utilizando actualmente, sino que se brinden la posibilidad de apertura y flexibilidad para poder decir voy a innovar también en estas estructuras para seguir sumando, ¿correcto? Ok, vamos a hablar acerca de lo que es la planeación estratégica del marketing digital, ok. Marketing centric al customer centric, ¿no? Realmente nosotros estamos muy conscientes que el 91% de nuestros usuarios de nuestros teléfonos inteligentes tienen siempre su dispositivo digital a la mano, ¿no? Por ahí hay quien dice que los tiene a la mano 24 horas del día, los 7 días a la semana. Tenemos el poder de hacer absolutamente todo lo que nos rodea a través de nuestro celular, ¿no? Tenemos al poder de un solo clic, ¿ok? La verdad es que nos hemos dado cuenta que somos testigos del rápido crecimiento que tienen las experiencias web, que cada vez exigen tener estrategias que sean muchísimo más personalizadas, ¿ok? Y la importancia de las estrategias del marketing a nivel multicanal, ¿correcto? Es decir, lo que comentamos, cada uno de los canales requiere su peculiar cuidado, el poder dominar y saber quién es los que lo frecuentan, porque díganme una cosa, ¿cierto o no que para publicar contenido en los distintos canales, incluso hay hasta días y horarios? ¿Ustedes qué creen? ¿Funciona o no funciona? Sí, de acuerdo. Claro, por supuesto. Porque si no utilizamos esas condicionantes, ahí va a estar nuestro contenido, pero finalmente los resultados van a ser proporcionales a estas condicionantes que les indico y no tan inmediatas. Entonces, por eso incluso en tu plan de marketing se calendarizan de acuerdo a estas características realmente.
Vamos a observar que nuestro público es único y quiere ser tratada de manera personalizada. Los aspectos de inmediatez que hemos platicado también son puntos bien importantes para la efectividad de cualquiera de estas estrategias. Vamos a observar que en la era digital es más importante gestionar clientes, queridos míos, que gestionar productos. Esa es la verdad de las cosas. Si nosotros gestionamos correctamente a nuestros clientes, no solamente vamos a tener ventas muchísimo más rápidas, sino que también vamos a poder lograr tener un flujo continuo de los mismos, ¿correcto? En el marketing tradicional se tiene como referencia la cuota de mercado y en el digital, queridos míos, hablamos de la cuota de personal. Ahora, en la era digital, los mercados son más perfectos. Comprar una oferta nos puede llevar tan solo el tiempo de hacer un clic, ¿no? Dentro de las propuestas de buscadores que podamos tener. La información asimétrica existe, bien importante, ¿eh? Porque el vendedor de un producto conoce más y mejor el producto que quiere vender que el comprador. Esa debería de ser realmente una necesidad básica, ¿eh? Pero en la era digital se reducen realmente esas asimetrías de información. Tenemos clientes que son muy inteligentes, queridos míos, que cuando ya llegan a nosotros es porque conocen muy bien el producto, tuvieron la posibilidad al poder de un clic de su teléfono de sondear muchas otras opciones. Perdón, ¿alguien me habla por ahí, queridos míos? ¿No? Disculpen. Ok. Entonces, estamos observando que en los medios digitales esa ventaja no asimétrica, donde el vendedor es el máximo conocedor, pues hasta cierto punto se reduce, ¿ok? Y en esa igualdad de conocimiento, ¿ok? Donde, bueno, obviamente tú sabes pues las condiciones más que tu cliente, pero hay que prever ciertos aspectos de diferenciación pues para persuadirlos a que lleguen a nosotros, ¿ok? Fíjense bien, el proceso de compra ha cambiado. El 57% del ciclo de ventas se ha completado antes de que un prospecto haya alcanzado a un vendedor. Fíjate qué importante, ¿no? O sea, esos clientes que ya acuden a nosotros están trabajados en ese proceso de compra, pues en más de la mitad, podríamos decir. Ya tienen esa predisposición y lo único que están sondeando es cómo cerrar quizás también el dato con la persona correcta, en el momento correcto y con el producto adecuado. Por eso, queridos míos, hay que actuar, ¿ok? Antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues atrayendo, ¿ok? Es mejor atraer que perseguir a nuestros clientes, ¿correcto? ¿Y cómo podemos atraer a nuestra gente? Con experiencias de marca. Esa es la verdad de las cosas. Hay que invertir en esa parte de la contextualización que atrae a esa audiencia. Hay que escuchar, hay que interactuar, hay que recomendar y por supuesto que hay que transmitir para poder posicionarnos. Para poder generar engagement, hay que solucionar las necesidades de nuestro público, ¿correcto? Por eso la alineación de todas nuestras estrategias editoriales, adelantándoles a precisamente el conocimiento previo de ese buyer person o de ese cliente potencial y conocer sus objeciones, sus miedos, sus necesidades básicas, es de vital importancia como aspectos previos a la concentración de nuestras estrategias, ¿ok? ¿Y cuál es la mejor opción que tenemos para poderlos atraer dentro de estos embudos de venta potenciales hacia nosotros? A partir precisamente de la creación de esos contenidos de valor que ya estipulamos, que vimos que tienen ciertos arquetipos, ¿ok? Y que se encuentran generados a través de estrategias de inbound marketing o de embudos de venta importantes, ¿correcto? Bien importante, el cliente, queridos míos, es y será siempre la marca del marketing centric, del customer centric. Es decir, ¿cómo lo ponemos al centro? Cada estrategia gira en torno precisa y específicamente a nuestro cliente, ¿correcto? En base a él giran los distintos mapas, canales,
las alineaciones, el poder que tenemos de engancharlos, de atraerlos, el target principal de nuestras, ¿cómo se llaman? De nuestras estrategias para que las cosas funcionen. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, quedamos entonces que existen varias estrategias para poder atraer a nuestros clientes. Entre ellas es las que se denominan como inbound marketing o lo que se conoce normalmente como un embudo de ventas, ¿no? Porque cuando nosotros realizamos cualquier tipo de ejemplificación en el outbound marketing, lo que hacemos realmente es perseguir a ver si cae por ahí alguno que esté perfilado adecuadamente. Y eso es desgastante, queridos míos, porque se busca conseguir la atención del usuario contratando publicidad para tratar de llevarlo de un sitio a otro. Su costo generalmente es súper alto porque depende de la inversión de sus anuncios para poder descentrar a ese usuario que está en otro tema y traerlo propiamente a nuestro sitio. Las necesidades del usuario pasan generalmente a segunda mano y es lo que se le denomina como el marketing de la interrupción. Y no hay nada mejor que tener estas propuestas de inbound marketing donde aportamos por contenido de valor para ese usuario, llega a nosotros. No lo tenemos que andar sondeando. Le interesa, nos busca, aparecemos, nos visualiza, llega a nosotros. Consigue llamar su atención fomentando una relación que además no es momentánea, es duradera, ya sea porque quiera cerrar un modelo de negocio con nosotros ahorita, posteriormente, o porque va a ser una fuente importante de referidos para nuestros procesos, ¿ok? Porque el inbound marketing, queridos, siempre busca esa relación bidireccional. Nunca es solamente de la empresa hacia el cliente, ¿no? Y es lo que llamamos propiamente como un marketing de atracción, ¿ok? Si tienes más dinero que cerebro, dice Guy Kawasaki, qué duro, usa outbound marketing. Fíjate bien qué fuerte, ¿eh? Si tienes más cerebro que dinero, invierte en inbound marketing. Fuertísimo, queridos míos, pero tan cierto, ¿ok? Entonces, no se trata de captar los suficientes recursos para estar en todos lados, que nos vea toda la humanidad. Yo creo que las mejores estrategias son las que utilizan los recursos necesarios para llegar a las audiencias necesarias y que tienen los mejores resultados, ¿correcto? Ok. Existe una metodología holística basada en el Data Driven Marketing, ¿correcto? Son los principios finalmente de los embudos de venta, ¿ok? Se encuentra todas las audiencias extrañas, ¿no? Están navegando, están buscando quizás algo específico, algo que nosotros le podemos ofrecer, ¿ok? Ya sea a nivel de producto o a nivel de servicio. Entonces, lo que nosotros necesitamos son esos elementos de atracción. Esos elementos de atracción que generalmente colocamos a través de palabras clave ubicados en los sistemas de metabuscadores, llámese SEOs, a través de los keywords. Una vez que ya los tenemos ahí, también los podemos colocar, esos elementos de atracción, ¿no? De contenido atractivo a través de nuestros blogs, ¿no? Que son herramientas súper potentes porque nuestros blogs tienen tantas palabras clave de un tema en específico que es como muy fácil que los algoritmos nos puedan sondear y redirigir hacia esos puntos estratégicos. Ahora, truco, el blog que generalmente atiendas con temas de innovación, también cuando contiene palabras claves de tus proyectos actuales, resulta que tienen como una doble función. Te promociona a nivel de algoritmos y te lleva hacia los puntos claves donde además te posiciona, deja tú que como gran profesional con amplia experiencia, te posiciona como un mentor. Y es que hoy por hoy, queridos míos, la gente no quiere ver gente que solamente tenga gran experiencia, sino que sean mentores dentro de sus temas. Esos son los que generan mayor apertura de confianza. Y finalmente, queridos míos, en las redes sociales. Son puntos claves, estos 3 puntos donde podemos tener los principales contenidos de atracción, ¿ok? Para que un extraño se pueda convertir en visitante, ¿ok? Y ya que los tenemos, ya logramos captar
su atención, los conducimos a procesos de conversión. ¿Cómo los podemos convertir en clientes o en clientes potenciales mediante nuestras landing page, nuestras páginas de aterrizaje, mediante nuestras páginas web, mediante los formularios o los call to action que además nos permiten dentro de estas estrategias de dar y dar? O sea, yo te doy información y tú a cambio me proporcionas tu confianza y tu contacto, ¿correcto? O que son tan seductores o tan atractivos que nos van a permitir que tengamos un contacto directo a través de una llamada telefónica. Bueno, son en este proceso de conversión donde ya se convierten de visitantes finalmente a leads. Y aquí es donde empieza la carrera con realmente la labor profesional del servicio, ¿no? Que empieza mediante, lógicamente, la introducción a esos sistemas de cierre a través del proceso de gestión de clientes que hacemos en nuestros CRMs, del seguimiento entre los emails, nuestros workflows, ¿no? O sea, ese trabajo de seguimiento que realizamos y contactamos que requiere los procesos de inmediatez y que finalmente hacen que ese lead, ese cliente potencial, nos cierre una venta, un proceso de negocio y se convierta en nuestros clientes. Ok, pero el proceso Data Drive Marketing no termina ahí. ¿Ok? Una vez que tenemos ya ese proceso del cliente, requiere indiscutiblemente ese proceso de fidelización que podemos atribuir a través de nuestros smart content, de nuestras encuestas, desde nuestros monitoreos sociales a través de los comentarios, etcétera, que sí o sí debemos de tener. Es la mejor semaforización que nos indica si todo este proceso, este ciclo continuo, ¿correcto?, funciona, se fideliza y finalmente logramos que ese cliente se convierta en un embajador o en un promotor de nuestra marca, ¿correcto? Entonces, este proceso simple, queridos míos, se ve generado en estos planes de acción que nosotros fundamentamos a través de nuestros embudos de venta. Aquí observamos gráficamente, ¿no? O sea, cómo se convierten en estos procesos de atraer, convertir, cerrar y fidelizar, ¿ok? Vemos cómo en este universo digital, ¿no? Vemos aquí la importancia de tener un buen plan, un buen branding, ¿no? Donde ese universo digital que aboca tus redes sociales, tu página web, las estrategias de mailing que puedas tener, etcétera, pues tiene esa peculiaridad, ¿no? Que tengas ambientes de exploración, que puedas publicar y promover contenido altamente significativo, que puedas tener una gran cantidad de fans, de seguidores, de enlaces, y que logres traer el tráfico realmente hacia los puntos claves que tú necesitas, que tengas una entrada de visitantes de flujo continuo, ¿no? Sin embargo, aquí observamos ese embudo de ventas como esa gran captación es muy fácil. Lo importante o lo más complicado es empezar a filtrar realmente para poder empezar realmente ese proceso de conversión de clientes, ¿no? De solamente visitantes a leads, a clientes, ¿no? Y bueno, eso lo realizamos a través de ese contenido relevante, que sea inspirador, que sea útil, que resuelva las necesidades primordiales, ¿no? ¿Cómo lo podemos detectar? Porque podemos observar que las personas tienen un mayor tiempo en nuestros sitios, porque nos compran, porque nos dejan comentarios, porque le dan clic a me gusta, ¿no? Y a través de dónde podemos, en esa parte de top of funnel, que es la parte superior de ese embudo de venta, podemos colocar, ya los habíamos dicho, pues a través de blogs, de ebooks, ¿no? De infografías, de videos, ¿no? Hay gente que lo conoce, esta parte superior de nuestro embudo de venta como TOFU, ¿no? El apartado TOFU, que es Top of Funnel, y son estos instrumentos realmente de orden publicitario los que nos permiten realmente ampliar esos aspectos de curiosidad que los clientes tienen para que finalmente, poco a poco, los vayamos convirtiendo, ¿correcto?
Después tenemos la parte cuando ya empezamos a convertirlos en leads, donde ya existe propiamente una interacción, ¿no? Ya sea por nuestra web, por nuestras herramientas sociales interactivas, donde ya nos encontramos en la parte media de ese embudo de ventas, MOFU, Middle of Funnel, y aquí es donde podemos compartir guías, podemos realizar webinars, podemos tener distintas plantillas a nivel de templates que les puedan servir, comparativas, que son siempre datos duros muy importantes y que les llaman la atención, ¿no? Y que ya pasaron de esos ambientes que eran meramente de exploración, explorativos, pues visualizar que eres una persona que tiene ya conocimientos muy fundamentados, que eres un mentor en el tema, y bueno, eso amplía lógicamente esos aspectos interactivos de conocimiento hacia estos instrumentos, ¿correcto? Entonces, tú empiezas a sondear esta visión de tus captaciones, donde te das cuenta que quizás en este nivel los procesos de automatización pueden beneficiarte. Entonces, es aquí también donde toda la inteligencia artificial, los robots, los autocontestadores, la alternación de estas plataformas, quizás con sistemas también de mensajes, son como súper potenciales para que puedas ir aumentando el impacto que podemos tener en ellos. Y finalmente, correcto, una vez que estos leads ya se encuentran interesados, pues y que tenemos esas conversiones en base a nuestro producto, premio, precio o promoción, también podemos tener en el bottom funnel, o sea, en la parte más pudiéramos decir, filtrada de este embudo de ventas, tener estos aceleradores comerciales mediante las demostraciones, pruebas free, que pudieran ser estos elementos de inversión que nuestros clientes tienen incluso, ¿no? A partir de las visitas que tienen en nuestras páginas de aterrizaje, en nuestras páginas digitales, esos emails segmentados porque ya los tenemos en nuestras bases de datos propias, o la parte de retargeting, ¿no? Que es que esas personas que nos han hecho clic, que han contactado con nosotros, les sigan apareciendo, pero que además no han tenido una reacción, les sigan apareciendo esos anuncios hasta que tengan una reacción en específica, positiva o negativa, ¿correcto? Como ya les indiqué en estos procesos de embudo de ventas, lo más importante es realmente convertir a esos clientes en futuros promotores, donde los enamoremos, los fidelicemos y que tengamos como esa identidad, ese entusiasmo, ese compromiso y esa relación de repetición de compras quizás o de fuentes de referidos y embajadores de nuestra marca, que sabemos que son estos flujos continuos de agregados y de clientes los que nos benefician y nos posicionan en cualquiera de nuestras estrategias. El inbound marketing, queridos míos, proporciona a las empresas 5 activos que generan mayor valor. Nos van a generar mejor reputación y posicionamiento. Nos van a ayudar a tener mayores captaciones. Nos van a ayudar a poder contextualizar. Nos van a permitir tener a nuestra mano los beneficios de las automatizaciones y tener también procesos de cualificación y cuantificación muchísimo más sencillas y en el poder de nuestra mano, ¿ok? El inbound marketing, las estrategias nos va a ayudar a posicionar y generar reputación, atraer a nuestro público adecuado, reducir el call to action, generación de nuestros leads, cualificar de forma muy inteligente, porque vamos a poder llevar en cada una de las etapas de ese embudo de ventas hacia los puntos estratégicos que queramos por esa cantidad de contenido específico en los canales que requerimos, ¿correcto? Mejora definitivamente la conversión del cliente, la eficiencia en esa inversión, nos aumenta nuestro ROI, nuestro retorno de inversión, y nos ayuda a tener estrategias que fidelicen y enamoren a nuestros clientes. Qué importante esta parte, ¿correcto? ¿Dudas hasta ahorita, queridos míos? Antes de pasarles un material en específico.
¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Una consulta, Todo Brenda. este material, estas presentaciones se las voy a dejar hoy en PDF para que ustedes las puedan manipular. Déjenme buscar una cosita que les tenía yo aquí. Una práctica súper importante que quiero que tengan para... Ok. Les voy a compartir. Sí me lo deben de tener. Les voy a dar oportunidad que lo hagan por equipo, ¿ok? Para minorar un poco la carga de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí necesito que me lo tengan para el miércoles que nos vamos a ver. Denme un segundo. Disculpe, Brenda, ¿y el martes sí vamos a tener clases normales o no? No, mi querido César, se va a aplazar por esta ocasión para el siguiente miércoles, que es nuestra penúltima clase, y concluiríamos, este módulo el siguiente sábado, ¿correcto? ¿Lo tienen Listo, festivo el gracias. siguiente sábado, queridos míos? O sea, el martes no vamos a tener, pero el Martes miércoles sí. 25 no tenemos, pero 26 sí tenemos. Ok. Mi pregunta es, ¿el sábado 29 tengo clase con ustedes? ¿O es feriado? Es feriado acá. Es ¿Es feriado. feriado? Ajá. Si lo Ah, tienen feriado, No sí es tenemos feriado, no es clase. feriado. No es feriado, sí tenemos clase. Feriado es el próximo. Es el Es la 4, siguiente ¿no? semana. 4, Ah, ya, 4 ya, de ya, ya. noviembre. Ajá, Ajá. sí, ah, ¿verdad? perfecto, perfecto. Pero el 29 todavía los veo. Sí. Perfecto. Ok, gracias. No sé por qué mis administrativos me colocaron algo el miércoles, pero voy a verificar. En El caso feriado de que, es 4 o 5. en caso noviembre. de que, no sé por qué me habían colocado algo el 29 de octubre mis administrativos, si no nos veríamos 2 miércoles, pero ahorita tentativamente nos veríamos miércoles 26 de octubre, apúntenme por favor, y el sábado 29, que son nuestras 2 sesiones finales que nos hacen falta, ¿correcto? Y la tarea es para máximo 29 de octubre, me imagino. Para el Para el sábado. miércoles me gustaría que lo tuvieran para poder No. participar. Que Ahorita todavía les- es que hasta el 25 tenemos que subir la otra tarea. Ah, ok. Sí. Ok, Y estamos entre hoy y mañana a terminar, pero de todas maneras algún ajustito, algo. ok, no se preocupen. Se van ahorita sin y la clase próxima dejo el siguiente entregable para que no tengamos problemas, ¿vale? Ya, perfecto, gracias. Ok, Bella. queridos míos. Bueno, ¿algún comentario? Aparte de, como dijo mi querido César, que profundicemos un poco acerca de la construcción. Les voy a hacer una práctica rapidita cuando iniciemos nuestra clase del siguiente miércoles, queridos míos, para que ustedes vean algunos ejemplos a nivel de anuncios publicitarios que funcionan, de videos, para criticarlos un poco, pero que sí puedan ser como muy buenas analogías de a qué hay que llegar. ¿Sale? ¿Les parece bien? Les voy a traer un análisis de una página web, el análisis de un video específico, alguna propuesta de Facebook, de Instagram, de TikTok, que ustedes digan, estas pudieran ser buenas propuestas de cómo manejar una buena línea editorial inmobiliaria, ¿vale? Ok, está bien. Sí, Brenda, sí, excelente. La verdad es, no tengo mucho conocimiento yo en ese campo, como le comentaba, entonces sí, quiero tener más o menos una referencia de cómo es el planteamiento, entonces para tenerlo claro, ¿no? Eso, Claro. le solicitaba a mi estimada Brenda. Muchas gracias. Al contrario, querido César, te lo voy a traer muy resumido y lo que necesitas para visualizarlo en aspectos de tu competencia
y pedirle a la persona de hipermedios o a la persona que te auxilia en esta área de mercadotecnia que encauce los recursos sobre esa línea, ¿vale? Una Perfecto. consulta, Brenda. Usted dijo Sí, que sí. iba a, por el deber que nos mandó, ¿no verdad? El anterior, que nos iba a hacer como algo de ejemplo para más o menos guiarnos. Pregunto, ¿tiene que ser solamente enfocado al tema, ejemplo puede ser de otra línea, otra marca, o tiene que ser asimismo solo tema inmobiliario? Porque nos dijo que veamos los errores que tengan en algunas Ah, otras sí. páginas. De Eso que nos preferencia, iba a dar unos tips, ejemplo ahí. ajá. Mira, lo que voy a subir para que tengan como base son el material PDF donde te indico cuáles son los principales arquetipos. ¿Estamos de acuerdo? Para que tú digas, el arquetipo profesor es tal, el mentor es tal, bla, bla, bla. Porque Ok. en base a esos arquetipos es que tú vas a hacer tu análisis. Ahora, la verdad es que a mí me gustaría que no fueran solo del ámbito comercial, sino que fueran específicos de lo que hace nuestra competencia o lo que estamos haciendo nosotros. Por eso te comentaba, puedes analizar el contenido propio de tu empresa o bien el de tu competencia para que puedas observar esos puntos estratégicos que necesito que me desarrollen. Ok, está bien. Ya, listo, Brenda. Gracias. Gracias, Misin. ¿Correcto, queridos míos? Entonces les preparo ese material con mucho gusto. El día de hoy les subo este material a su plataforma. Nada más que chéquenmela, por favor, en la nochecita para que me den oportunidad de actualizarla, convertir los videos, todo el proceso que hay que hacerse. Y bueno, si alguno por ahí dentro del desarrollo del tema tiene alguna dificultad, alguna duda, ya saben que para mí siempre es un placer acompañarlos y servirles. Entonces, seguimos en contacto. Si no hay otra observación, les mando un fuerte abrazo, que tengan ustedes un fin de semana lleno de bendiciones, muy productivo, descansen mucho también. Y bueno, muy buena semana esta que viene, que tengan muchas bendiciones. Les mando abrazo fuerte, queridos míos, siempre es un placer verlos. Millón gracias, Brenda. Igualmente. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.